1 del capítulo 18 hasta el versículo 14. Leamos junto la palabra del Señor, mis hermanos. Juan capítulo 18, versículo 1 al versículo 14. La palabra del Señor dice así: Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Versículo 6. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 7. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le dijeron. Respondió Jesús: les he dicho, yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así que así se cumplirá la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Versículo 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Mis hermanos, oremos mientras preparamos los niños para que pasen al frente y escuchemos la enseñanza primero para ellos. Oremos al Señor por la palabra de Dios. Señor nuestro, gracias. Gracias también por tus sufrimientos. Gracias porque tu vida también nos deja entender que tú entiendes perfectamente nuestros dolores. Porque cuando parecía que perdías, en realidad estabas poniendo la corona de tu reino. Señor nuestro, tu entrega, el control que tenías sobre los detalles nos muestra cómo gobiernas de manera específica, lo confiable que eres. Alumbra nuestras conciencias a la luz de tu palabra el día de hoy, para que podamos recordar que no estamos a la deriva en este mundo. Si creemos en ti, somos gobernados por un Dios que está en completo control y que también a su vez entiende el dolor de la pérdida y que sabe compadecerse con aquellos que experimentan fracasos, dolor, pero que en todos ellos los creyentes son más que vencedores por aquel que los ha amado. Señor, ayúdanos a cambiar la perspectiva de nuestras vidas a la luz de ver cómo aún tú eres el que se lleva la victoria cuando el enemigo parece vencer. Y que a la luz de esta verdad podamos salir de aquí fortalecidos y con una fe aún que puede traspasar los momentos de más dolor y más tristeza. Señor, ayúdanos a confiar en Jesús como nuestro Salvador y ayúdanos a poner nuestra esperanza en Él y solamente en Él, y estar dispuestos a seguirle aún aunque cueste, aunque podamos sufrir en el proceso, que sepamos que es la mejor decisión seguirte, porque solamente tú eres soberano y tienes control de todas las cosas, incluyendo nuestros detalles. Te damos todas estas cosas por Cristo, que se entregó por nosotros. En el nombre de Él, como el perfecto intercesor, te oramos. Amén. Los niños pueden pasar rápidamente aquí al frente. Mientras hacemos la introducción para los niños, pueden sentarse aquí. Quiero contarles que en este tiempo en donde estamos reflexionando alrededor de lo que hizo Juan, también es nuestro propósito que podamos recordar que el Evangelio de Juan está diseñado para
que nosotros creamos más y mejor. Y por eso también necesitamos compartir esto con los niños. Gracias por pasar al frente. El día de hoy nosotros vamos a ver un momento que es triste, la verdad es triste. Cuando lo vemos desde nuestra perspectiva humana, es el momento en donde Jesús es capturado, y es capturado para que otros hombres les hagan muchas cosas malas. Y en esta porción nosotros recordamos que a pesar de que ese momento parecía que Jesús estaba perdiendo, en ese preciso momento destella o brilla lo más importante, y es que Dios había planeado que Jesús fuera capturado y que aún cosas malas le sucedieran. Pero la razón por la que Dios había planeado eso era porque a pesar de toda la maldad sobre él, aún el castigo de Dios sobre él podía vencer. Esto nos recuerda que cuando tenemos momentos tristes, no es todo. Cuando tenemos momentos en donde estamos llorando, que nuestros papás nos han regañado, o cuando no hemos hecho las cosas tan bien, cuando tenemos amiguitos que nos rechazan, o cuando tenemos situaciones donde no recibimos lo que queremos, podemos recordar que a pesar de que hay momentos tristes, Dios puede siempre darnos una nueva oportunidad para ver su amor, para ver su misericordia. Así que quiero recordarles que los momentos tristes no son toda la verdad de la realidad, porque Dios siempre está al control. Así que hoy aprendemos que aún en los momentos tristes podemos tener esperanza. Hoy aprendemos que aún en las situaciones difíciles podemos confiar en Dios, porque Dios es mucho más grande que nuestras situaciones tristes. ¿Qué se llevan el día de hoy? Así es, podemos confiar de que Él está con nosotros aunque no lo parezca. Y es el mejor momento para buscarle, para orar y para recordar que Él siempre, siempre, siempre está al control de todas las situaciones, aunque parezcan tristes. Gracias por venir y espero que recuerden que Dios siempre está al control y es nuestra esperanza. Pueden retomar a sus asientos. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, y el que tiene oídos que oiga lo que quiere decir la palabra de Dios para su pueblo. La razón por la que nosotros exponemos esta verdad también a los niños es porque es necesario que ellos se conecten con la predicación de la palabra de Dios, así como lo hacemos nosotros. En esta porción, así como le contaba a los niños, vemos un momento en donde experimentamos tristeza, experimentamos la pérdida de el Señor Jesús, tal vez en todo su esplendor en medio de su misión. Pero la buena noticia es que Dios estaba al control de todo esto, y aún lo que vamos a ver el día de hoy es que Él planeó esto por algo muy especial. El sermón que hoy quiero compartirles lo he denominado ¿quién recibirá la copa de la ira? ¿Quién recibirá o quién beberá la copa de la ira? Y la razón por la que tenemos que predicar esto es porque es justo el texto que sigue, y es muy importante que nosotros podamos comprender qué fue lo que pasó en el momento en el que el Señor Jesús se entregó, y qué tiene que ver eso hoy contigo, con tu fe, con tu caminar, con tu cristianismo. Y esto está muy relacionado con los momentos difíciles, así como nosotros estuvimos compartiéndole a los niños. Hay momentos donde no es tan fácil creer en Dios. Hay momentos en donde realmente nos sentimos muy abrumados por las situaciones. Jonathan Haidt, que es un famoso psicólogo, analista de las situaciones de las personas, él dice que la muerte inminente, las situaciones catastróficas que no nos esperábamos, las enfermedades que llegan de repente, las situaciones que tal vez impactan muy fuerte nuestra vida de manera sorpresiva, hacen que los seres humanos se vuelvan más débiles ante las circunstancias. También hay estudios que dicen que el estrés definitivamente no es bueno, que el estrés atrae también situaciones en donde se nos bajan las defensas. El estrés cambia nuestra manera también de sentirnos con nuestras emociones y diferentes circunstancias que somatizamos en nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo, mientras Jonathan Haidt analiza lo que produce el sufrimiento, también dice que es necesario recordar lo que ha pasado en la historia a través del sufrimiento.
Y lo que ha pasado en la historia a través del sufrimiento es que definitivamente también la historia nos recuerda que las situaciones difíciles han traído fortaleza a las generaciones que nos han precedido, que también han sido necesarias aún muertes, guerras, catástrofes, pérdidas, para que el ser humano se reponga, muchos de ellos pongan su esperanza en Dios y tengan caracteres más fuertes. Aún sobreponerse del trauma muchas veces resulta ser una manera en la que los seres humanos encuentran fortaleza. Y es por eso que el capítulo que vamos a exponer en la Biblia hoy se trata precisamente de un momento en donde nosotros vemos que Jesús tiene que padecer algo muy difícil. Tal vez lo más difícil que el Señor Jesús padeció. Tal vez nadie va a poder llegar a padecer lo que el Señor Jesús va a mencionar en este tiempo. Eso hace al Señor Jesús un Salvador que sabe entender el sufrimiento, un Salvador que sabe perfectamente qué se siente el dolor, la tristeza, el quebranto. Y por lo tanto, el cristianismo es un cristianismo para los que sufren. La fe también es un lugar para los estresados. Creer en Dios también le da oportunidad para los que están desesperanzados, porque tenemos un Dios que, tomando un cuerpo humano, nos salvó a través del dolor, del estrés, del sufrimiento. Así que tú puedes encontrar consuelo en Cristo porque tenemos un Salvador que sufre. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Quiero que lo veamos a través de dos puntos que veremos primeramente desde el versículo 1 al versículo 9. Veremos un punto que lo he denominado: Cristo quiso tomar la copa de la ira para darte a ti una nueva vida. El segundo punto que me propongo exponer el día de hoy, en el versículo 10 al 14, es que Cristo hizo justicia para que puedas vivir esa nueva vida. Entonces, primero, Cristo tiene que tomar la copa de la ira para darte una nueva vida, y segundo, Cristo hizo justicia para que puedas vivir una nueva vida. Y lo que me propongo el día de hoy es que tú salgas el día de hoy de aquí convencido de que Cristo tomó la ira de Dios sobre él para que tú puedas hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Cristo tomó la peor parte de la historia. Él tuvo que asumir la ira de Dios sobre él para que tú hoy puedas ser libre para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Mis hermanos, una de las frases centrales que el Señor Jesús usa aquí es la respuesta que hace a Pedro. Cuando Pedro trata de impedir que lo capturen, él dice: ¿acaso no he de beber la copa? Y para entrar en contexto, lo que está diciendo Jesús en ese contexto es cómo le mencionaban en esa cultura a la ira de Dios derramada sobre los pecadores. Y Jesús dice que Él va a beber esa copa. Y esa es nuestra esperanza en medio del dolor, que tenemos un Dios que ha intercedido por nosotros para que nosotros podamos tener acceso a Dios a pesar de nuestro pecado. Y quiero que nos adentremos al primer punto que he denominado: Cristo quiso tomar la copa de la ira para darte una vida nueva. Esto parece un mensaje no muy comercial. Esto parece ser un mensaje un poco abrumador. Vamos a estar hablando acerca del dolor, vamos a estar hablando de la ira como una parte del carácter de Dios, pero es necesario que nosotros conozcamos eso de Dios, porque eso es parte del Dios al cual nosotros adoramos. Los primeros versículos con los que quiero tener en cuenta esto está en el versículo 1 del capítulo 18. La palabra del Señor dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Cuando la palabra de Dios está diciendo habiendo dicho Jesús estas cosas, recuerden que en el contexto en el que estamos es que Jesús acaba de terminar la oración con sus discípulos. Y en la última parte, en pocas palabras, el Señor está rogando al Padre que ellos sean santificados como Él fue santificado, buscándoles a ellos, que ellos puedan ir a buscar a otros como Él también les ha buscado. Y justo después de orar al Padre, rogar al Padre por eso, entonces Él empieza a tomar el momento más crucial de su misión. Empieza a decidir por su propia voluntad, por el propio acuerdo de Dios, llevar a cabo la obra que Dios le encomendó que hiciera. Entonces,
como si fuera algo planeado. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, salió con sus discípulos a un lado específico que la Biblia menciona, el torrente de Cedrón, y lo describe como un huerto. El versículo 1 dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Pero el versículo 2 nos recuerda que ese huerto era conocido por Judas. Es decir, lo que expresa el apóstol Juan en esta porción es que es como si alguien esté jugando al escondite, pero no se está escondiendo bien. Como si alguien estuviera dejando pistas para que le encuentre. Lo que está diciendo el apóstol Juan con esta descripción es que Jesús no se escondió. Jesús buscó al lugar donde era más evidente encontrarle, donde siempre se reunía con sus discípulos. Versículo 2 dice que aquel lugar era un lugar donde muchas veces Jesús se había reunido allí con ellos. El versículo 3 nos recuerda que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles y los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Entonces lo que estamos viendo es como si Dios encarnado en Cristo estuviera haciendo una cita para que le capturen. Él mismo va al lugar después de haber orado y pidiéndole al Señor que así como Él es santificado, ellos también lo sean. Termina de pedir eso, coge sus discípulos y se va para un lugar conocido. Recuerden, mis amados, que no es una sorpresa para Jesús lo que está sucediendo. Nos lo recuerda el capítulo 6 de Juan, versículo 70, dice: Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 le había de entregar. Entonces vemos a un Jesús que elige los 12 y él sabía que uno de ellos era el que lo iba a entregar. ¿Por qué Jesús, sabiendo que uno de ellos le iba a entregar, le discipula, le cuida, le da comida, lleva a cabo su ministerio? Para llegar en este momento, como su palabra lo dice, a un momento en donde ese Judas pueda llevar a cabo esa misión terrible de traicionarle, pero que el Cristo pueda llevar a cabo la comisión necesaria para salvarte a ti, para salvarme a mí. Una de las cosas que podemos reflexionar en este espacio es cómo podemos ver la confianza del Dios que nosotros tenemos, que aún Él en su soberanía puede planear su muerte porque tiene tan control de sus planes que Él ha planeado morir por su pueblo desde antes de la creación del mundo. Y también ha planeado cómo va a salir de esa tumba, porque tiene poder para vencer en la muerte. Así que dos cosas quiero que tú puedas tomar para ti en este tiempo. Si Dios planeó su muerte como lo vemos aquí en Cristo, dos cosas son necesarias para que nosotros recordemos este primer punto. Cristo quiso tomar la copa de la ira de Dios para darte una vida nueva. ¿Para qué? Para que tú puedas confiar en Dios cuando tú ves cómo Él tiene el control de todos los detalles. Dos cosas vemos aquí que pueden aportar a esa vida que nosotros recibimos de Él como una vida de confianza. ¿Cómo nosotros podemos saber que tenemos un Dios confiable? Primero, necesitamos poner nuestra confianza en el Dios soberano. Necesitamos conocer a Dios como un Dios soberano. ¿Qué significa ser soberano? Lo vamos a ver ahora. Dos, necesitamos creer en un Dios, pero no necesitamos creer de manera pasiva. Esto nos va a ayudar a nosotros a disfrutar de la vida que Dios nos otorga producto de ese sacrificio que Él hace. Así que lo primero que les mencioné es que debemos confiar y poner nuestra confianza en un Dios soberano. Pero ¿qué significa esto? El versículo 4 nos recuerda que el Señor Jesús sabía, dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, menciona el apóstol Juan. La palabra sabiendo en el idioma original quiere decir propiamente algo que se conoce de manera cercana. Es similar a una expresión cuando nosotros decimos: yo veo lo que tienes ahí, yo puedo ver lo que estás diciendo. Es alguien que no solamente tiene una percepción de las cosas, sino que tiene un conocimiento tangible, casi físico, de lo que está sucediendo. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que el Señor Jesús
podía ver en detalle las cosas que iban a suceder una vez que Él se entregara. Él sabía en específico, como si hubiera visto una película, todo lo que iba a suceder. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús sabía eso? Bueno, uno de los atributos de Dios que nos hacen confiar tanto en Dios es que Él es soberano. Así que, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es esto que Dios sabe todos los detalles? ¿Cómo que Jesús sabía aún todo lo que iba a venir? ¿Cómo lo conocía? Bueno, Él es Dios y uno de los atributos de Dios es la soberanía. Roger Smiling, un teólogo que escribe un libro que empieza escribiendo la soberanía, describe la soberanía de Dios de la siguiente manera. La soberanía de Dios consiste en toda la realidad en la vida que es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa del mal, ni que sea el autor del pecado, ni que se goce en el sufrimiento de las criaturas, sino que lo que quiere decir que Dios sea soberano es que todo lo que pasa, de alguna forma, hace parte del gran plan que resulta inevitablemente en su gloria. Así que, cuando nosotros confiamos en este primer punto, en recordar que Cristo toma la copa de la ira para darnos vida, nosotros podemos tener la seguridad que cuando Cristo otorga su vida, Él es confiable para ti en medio del sufrimiento, en medio de tus angustias, porque Él sabe perfectamente lo que hace y tiene el control de todo lo que ha pasado en la tierra, todo lo que pasará, incluyendo su vida y su muerte bajo su control, son la evidencia de que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque si Él tiene el control de la muerte, ¿cómo no tendrá el control de tu vida? Si tiene el control de los detalles de cómo Él planeó el mundo para que todo se diera, aunque hubiera un traidor en medio de sus planes, ¿cómo no podrá ayudarte en medio de tus crisis y tus dolores? La doctrina de la soberanía de Dios estamos viéndola perfectamente expuesta en la vida de Jesús. El apóstol Juan está tratando de mostrar a los discípulos: el Salvador en el que ustedes han puesto su confianza tiene las características del Dios que tiene el control de todas las cosas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esto nos hace deterministas. Lo que quiere decir, no, es que como Dios tiene el control de todo, entonces yo no evangelizo, yo no me esfuerzo, yo no hago el devocional, porque Dios tiene el control de todo y si no lo busco es porque Él no me ha puesto las ganas. Eso no es determinismo, la soberanía de Dios. De una manera que nosotros no sabemos, el centro de la soberanía de Dios es expuesto con su Hijo viniendo a entregarse a la cruz para soportar el castigo de un pueblo que no se entregó, que no vivió rindiéndose a ese Dios soberano. Y Él era el mismo Dios, pero tuvo que aprender obediencia, tuvo que esforzarse, tuvo que padecer hambre, tuvo que caminar por kilómetros, tuvo que sudar, porque aunque Dios era soberano, Jesús nos representa como Él se une a la voluntad del hombre. Y nos lo recuerda el profeta Isaías en Isaías 46 de 9 al 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Lo que dice Isaías es que todo lo que Dios se propone, Él lo hace. La soberanía de Dios se ve reflejada en cómo Dios planeó entregar a su Hijo a la muerte para salvar a un pueblo, porque era la única manera de salvar a humanos, que un humano le reemplazara. Era la única forma posible de solucionar el problema del ser humano atentando con sus pecados contra Dios, que un hombre de carne y hueso, pero también con el poder de la deidad, pudiera soportar la cruz, soportar el castigo de Dios por los pecadores y resucitar a una nueva vida para resurrección también de nosotros. Entonces, como conclusión en este primer punto, Cristo
es parte de la Trinidad y por eso Él conoce lo que está sucediendo. Y entonces la vida de Jesús aún en este momento nos muestra que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, incluyendo las circunstancias en donde tú crees que estás perdido. Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía cuánto tiempo iba a estar en la tumba, él sabía quiénes lo iban a matar, él sabía cómo iba a morir a través de sufrimiento, él sabía dónde iba a morir. Mis amados, el momento en donde Jesús se entrega es la corona de la muestra de la soberanía de Dios y es una bendición para nosotros. Es muy fácil decir que Dios está al control cuando las cosas van bien, pero en este preciso momento Jesús nos muestra que Él está al control aún por encima de la muerte, aún por encima de los enemigos más poderosos. Entonces la pregunta que quiero que te hagas es: ¿qué pasa cuando la fe en Jesús no te lleva a creer en un Dios soberano? ¿Por qué les explico cómo esta escena nos muestra que Dios es soberano? Porque nosotros necesitamos cuestionarte, tú necesitas cuestionarte. Tú puedes decir que crees en Dios, pero si tú no crees que Dios es soberano, por la manera en la que vemos que Él controla aún la muerte, Él controla todos los detalles, pues si tú no crees que Dios es soberano, si tú nunca has creído en Jesús, si tal vez estás teniendo líos o problemas para confiar en Jesús, tú vas a empezar a creer que la vida se trata de tus planes. Así como todo el mundo van a empezar a creer que se trata de tus esfuerzos. Se trata de cuánto estudies, de cuánto trabajes, de cuánto crezcas en tus ahorros, talentos y estudios. Pero mi amado amigo, la vida nos muestra que es necesario algo mucho más grande que nuestros esfuerzos, y Cristo es la ventana para permitirnos ver que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Sería muy lamentable que tú vivas una vida solamente dependiendo de tus planes, ahorros y esfuerzos, porque es posible tener una relación con un Dios que conoce el futuro, lo controla y lo gobierna a cada detalle. Por eso buscamos a Dios. Así que si esa es tu realidad, en donde lo único que haces es vivir por tus esfuerzos, yo quiero llamarte al arrepentimiento, porque esa vida te está robando el privilegio de conocer la única seguridad que los seres humanos tienen. El 100% de la seguridad la tenemos al conocer al Dios que tiene el control en el 100% de las circunstancias. Pero ¿cómo se ve una fe, entre comillas, porque eso no sería una fe verdadera, que no confía en la soberanía de Dios reflejada en estos momentos? Por ejemplo, en la toma de decisiones, cristianos que dicen creer en Dios. Si tú eres cristiano, dices creer en Dios, pero en la toma de decisiones tú ya tienes tus planes y lo único que estás haciendo es buscar versículos para respaldar lo que tú ya deseas hacer, y empiezas a justificar tus planes con lo que la Biblia dice, a forzar, a acomodar. Por ejemplo, si eres un estudiante, un trabajador, siempre estás desesperado. Si no crees en la soberanía de Dios, siempre vas a estar desesperado por lograr las mejores notas, los mejores resultados en el trabajo, porque si no logras eso, entonces no vas a poder ser alguien en la vida. No vas a poder experimentar estabilidad, identidad, satisfacción. Si no te esfuerzas, entonces no tienes vida. Pero cuando tenemos una fe que confía en el Dios que es soberano, nos esforzamos, pero muy en el fondo del corazón sabemos que nuestra confianza no está en nuestros esfuerzos, sino en el Dios que tiene el control aún de los días en donde no somos los mejores. Entonces la vida de una persona que dice creer en Dios pero no confía en la soberanía de Dios es una vida demasiado desgastante, porque es una vida que se la pasa matándose para ser alguien, o es una vida que ignora el esfuerzo y entonces se vuelve una persona que no cree que Dios le puede bendecir a través del trabajo. Una persona que dice creer en Dios, un cristiano por ejemplo, una madre, podría estarse quejando todo el tiempo de sus hijos
Y yo no sé qué hacer con este niño, yo no sé qué hacer con esta rebeldía, es que llora mucho, es que está muy rebelde, es que no me hace caso. Eso es producto de que tal vez esa mujer que dice ser cristiana se le olvidó que Dios es soberano y diseñó a su hijo con las características específicas que él sabía que serían de bendición, y también le diseñó a esa mujer o a ese padre con las características específicas para que pueda servir a ese niño. Pero como no confía en que Dios es soberano, se queja y usa el control y manipula y se entristece. Una persona casada puede creer en Dios, pero todo el tiempo está murmurando, presionando, quejándose de su esposo, porque se le olvidó que Dios es soberano y que Dios fue el que le permitió conocer a esa persona por una razón, y si todavía están juntos, pues seguramente hay propósitos ahí. Y se nos olvida que Dios es soberano. Hombre, tú que estás ahí, puedes establecer ritmos de tu propio trabajo y de tu propia familia sin recordar que Dios es tu guía y que Él te diseñó para ser la guía espiritual de tu familia. Pero como olvidas que Dios es soberano, te la pasas trabajando tanto que no hay tiempo para amar, para cuidar, para pastorear el corazón de tu esposa, para comprometerte con los siervos de Dios. Joven soltero o mujer soltera, en tu corazón tal vez hay una necesidad de casarte, pero se te olvida que Dios es soberano y empiezas a tratar de negociar, a ver imágenes que son prohibidas, a tomar cosas que no son de tu temporada y a traer momentos que están dañando tu intimidad, tu sexualidad, porque se te olvida que Dios es soberano y que puedes confiar en Él y que Él te dará a su debido tiempo la persona, si Él lo quiere, o la fortaleza en el presente. Todos estamos luchando con creer en que Dios es soberano. En la economía tenemos que acaparar y tener porque creemos que Dios no va a ser lo suficientemente bueno para cuidar a sus hijos. Amados, Dios es soberano. Jesús nos está mostrando que Él nunca ha estado preocupado por las circunstancias a su alrededor como para perder el control. Sufrió, padeció, pero siempre en el fondo su confianza estaba puesta en que en el Padre es el Rey, Él gobierna sobre todo, Él es soberano. Así que yo quiero hacerte un llamado hoy. Necesitas arrepentirte de creerte tú el soberano, de creer que con tus decisiones vas a lograr algo. La palabra de Dios nos deja muy claro: ¿quién con todo su esfuerzo podrá añadir a la estatura un codo? Una de las medidas más pequeñas. Con todo nuestro esfuerzo nosotros no podemos lograr lo que realmente necesitamos, pero nuestro Dios soberano, el control de su pueblo, puede proveer lo que tú necesitas y mucho más allá de eso. Pero tú necesitas poner tu confianza en que Él es soberano. Si nunca te has relacionado con esa clase de Dios, tal vez tu fe es una fe en un Dios diferente. La fe en el Dios bíblico es un Dios que está al control de todas las cosas, y la verdad no es buena idea ignorar a un Dios soberano, porque tarde o temprano el Dios soberano, que dijo que algún día tendría un juicio, nos llamará a todos a cuentas y nos hablará acerca de cómo Él soberanamente nos dio oportunidades para que confiáramos en Él y no en nosotros. Así que si eres creyente, cuando hay que tomar decisiones debes saber que en Jesús tienes acceso a la sabiduría. Si eres madre, tienes el modelo para cómo servir a tus hijos, porque Él es soberano. Él no te va a dar hijos para dejarte a la deriva. Si eres un hombre y necesitas sostener tu hogar, debes buscar más a Dios, porque Él te va a guiar para sostener a tu familia, porque Él no te va a dar una familia para abandonarte. Si Dios es soberano, las luchas económicas terminan en Él al recordarnos que Él es un Dios que tiene el control de su pueblo. Pero sobre todo Jesús entregándose en la cruz y entregándose en el Getsemaní nos da la confianza de saber que Él es soberano aún sobre la muerte. Y eso te da demasiada confianza. Jesús se entrega para pagar el castigo que merecían todos aquellos que como tú y como yo no confiaban en un Dios soberano. Todos tenemos luchas para abandonarnos en las manos del Dios que está al control de todo. Así que si crees que Cristo se entregó por ti,
también tienes que creer que ese mismo Cristo que representa al Dios que está al control de todas las cosas, va a cuidarte, va a guiarte, va a darte lo que necesitas, va a fortalecerte. Eso es el Dios en el que nosotros confiamos. Así que lo primero que nosotros tenemos que disfrutar es conocer al Dios que es soberano. Y lo segundo es creer en un Dios soberano, pero de manera activa. El versículo 6 nos muestra que el Señor Jesús dijo, cuando lo vinieron a buscar, dijo, ¿a quién buscan? Y Él dijo, yo soy. Y ellos retrocedieron y cayeron a tierra. La autoridad con la que Jesús responde, ese yo soy, era la única manera en la que se mencionaba acerca de Dios. Él dijo, yo soy. Era la forma en la que llamaban a Dios. Y Él dice, yo soy. Con tal autoridad que ellos cayeron a tierra, y otra vez como si Él fuera el que los estuviera buscando a ellos, les dice, ¿a quién buscan? Él sabía a quién buscaban, pero Él les dice, yo soy. Y por lo tanto, para que se cumpliera aquello que había dicho, dice el versículo 9, de los que me dice, no perdí ninguno, porque Él les pidió, les dio la orden de que no se llevaran sus discípulos. Entonces no solamente tenemos a Dios planeando a través de Cristo, sino es Jesús ejecutando su propia muerte. Jesús diciendo, aquí estoy, cójanme a mí, quiero ir a llevar a cabo esa comisión. Entonces primero, para disfrutar la vida que da el Dios que padece esa copa de ira por ti, para darte esa vida, tú tienes que estar convencido de que el Dios en el que confías es un Dios soberano, pero al mismo tiempo conocer a un Dios soberano te lleva a la acción. Así como Jesús sabía que Dios, el Padre, le iba a salvar de la muerte y por eso Él iba a responder a esa comisión que Dios le había dado de morir, Él confiaba que la única manera de ver ese fruto era yendo. Así que Él va. Confiar en un Dios soberano no es quedarte quieto si necesitas trabajo. Si Dios es soberano, tú vas y lo buscas. Si Dios es soberano, tú vas y amas a tu esposa, porque así el matrimonio se va a restaurar. Porque Dios prometió medios para que esa soberanía pueda traer bendición a su pueblo. Así como Jesús afrontó sus sufrimientos y no huyó de ellos, confiado en lo que el Padre haría al frente de tus miedos, tú avanzas confiando que Dios tiene el control, porque Él ama a su pueblo. Cristo tomó la ira para darte una vida a su voluntad, cueste lo que cueste. Mis amados, confiar en un Dios soberano no es nada fácil. No va a ser fácil. Va a ser más fácil confiar en tus esfuerzos, aunque comparados a lo que Dios puede darte sean algo ridículo, porque es más tangible, porque no estás acostumbrado a confiar en un Dios que tiene el control, porque no estás acostumbrado a entregarte tanto. Pero créeme, Dios es más confiable que tus propios esfuerzos. ¿Qué dice tu agenda? ¿Qué dice tu corre? ¿Qué dice tus planes? Cristo tomó la ira para darte vida a su voluntad, cueste lo que cueste. Cristo tuvo que padecer, pero sabía que su seguridad estaba en hacer la voluntad de Dios. Punto 2, Cristo tomó la copa de la ira para hacerte justo, vive por Él. El versículo 10 nos recuerda, dice que Jesús estaba en esta escena. El versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía la espada, desenvainó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Miren lo que dice el Señor Jesús. En este punto yo quiero recordarte que Jesús tomó la copa de la ira para hacerte justo y que vivas por Él. La imagen de Pedro es la imagen de muchos de nosotros, en donde Dios nos dice, ve por aquí, pero nuestro parecer, nuestra comodidad, nuestra forma de ver la vida hace que nosotros nos defendamos, nos pongamos a la defensiva, porque no creemos que lo que Dios nos ha dicho que hagamos sea mejor que nuestros planes. Imagínense la intención de Pedro. Pedro seguramente estaba pensando, voy a defender a mi Señor, voy a ser el héroe de la historia. Estaba quitándole el lugar al Señor.
Lo que el Señor quería era salvar a todos a través de su sacrificio, pero Pedro con una espadita pequeña quería salvarlos a todos. Era un ejército. Por más orejas que cortaran los iban a someter. Era un escuadrón especial. Pero así somos nosotros con nuestros planes muchas veces pequeños y muchas veces ridículos. No podemos tener el control de nuestro futuro y nuestras realidades, pero a veces queremos confiar más en esas pequeñeces. El Salmo 75:8 dice acerca de esa copa a la que se refiere Jesús. Jesús defiende su misión diciendo: ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿La copa que el Padre me ha dado, acaso no he de beber? ¿Cuál es la defensa de Jesús ante la acción de Pedro? ¿Cuál es tu esperanza cuando tú no confías en la soberanía de Dios? ¿De dónde podemos aferrarnos para saber que realmente seguir a Dios, cueste lo que cueste, aún tomar decisiones que sean de sufrimiento, es confiable? ¿De dónde podemos sacar esa confianza? Y miren lo que expresa Jesús. Él dice: ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Qué quiere decir la copa? ¿A qué se refiere Jesús con la copa? El Salmo 63 nos da a entender qué es lo que se refiere Jesús con la copa. Dice la palabra del Señor: cosas duras has hecho ver a tu pueblo, nos has dado de beber vino embriagador. Resulta que en el contexto habían una clase de vinos y tratamientos que se le hacían a ciertas clases de vino para que cuando la gente se la tomara quedara fundida, casi era como un arma letal, que la gente pudiera ganar victorias, estrategias militares aún con una copa de vino. El contexto dice que mezclaban miel, hierbas aromáticas para que cuando la gente la tomara, ese brebaje acabara con la persona que la tomaba. El Salmo 75:8 nos da más contexto y dice: porque un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta lleno de mixtura, y de este sirve, ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces lo que hace el salmista, refiriéndose a la copa que está hablando Jesús, que él beberá, el salmista está diciendo que hay una copa que Dios ha preparado, llena de mixtura, para dar a beber a todos los que no le temen, a todos sus enemigos. Pero esto que tiene de beneficio para nosotros. Quiero que vayamos a Apocalipsis 14, ve junto conmigo a Apocalipsis 14, en donde se menciona esta copa y lo bendito que es saber lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Miren la imagen del mismo Juan. Voy a estar tocando algunas partes en algunos de los versículos. Apocalipsis capítulo 14, la visión del Jesús dice: y miré que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Juan estaba viendo a la ciudad celestial. Dice el versículo 2: y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes. Lo que estaba viendo Juan en este momento eran todos aquellos por los cuales Dios había muerto y los que él había salvado. Pero miren el contraste que vemos más adelante. El versículo 4 dice: estos, es decir, ese pueblo que Juan había visto, tienen unas características en Apocalipsis. Dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quién es el Cordero? La palabra de Dios habla siempre acerca de Jesús como el Cordero, y lo que estaba viendo Juan es que en el día final el Señor Jesús va a estar rodeado de un pueblo, según lo que dice aquí, es un pueblo que no se contaminó. Pero miren lo que dice el versículo 9. Dice que Juan dice que vio volar un ángel, y el tercero diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y en la presencia del Cordero. La imagen de Juan en Apocalipsis es un pueblo que no se contaminó, pero también hay un contraste con un pueblo que se contaminó. Y ese pueblo, ¿qué va a recibir? Lo que dice el versículo 9, comparando con la copa que menciona el salmista, es que así como antes, así como en otro tiempo, personas hacían un brevadizo con vino para que eso fulminara a las personas, Juan dice, así va a ser el Señor. El vino es como la ira de Dios, y en el día final Dios va a mezclar su ira con fuego y azufre, y la va a derramar contra aquellos que se contaminaron. Y lo que dice la palabra de Dios es que los que adoraron la bestia y su imagen, y que tuvieron una marca en su frente y en su mano, muchos creen que es una marca física, pero lo que quiere decir este texto es que sus vidas estaban marcadas, porque todo lo que este sistema satánico hacía, ellos hacían. Tal vez muchos de ellos eran personas que decían ser cristianas, pero sus vidas mostraban, estaban marcados, que ellos lo que realmente seguían era el sistema satánico de este mundo. Y lo que Dios va a hacer con esas personas, tal vez muchos de ellos empresarios que decían yo no le hago daño a nadie, tal vez muchos de ellos que decían yo soy una buena persona, tal vez muchos de ellos que decían hago obras sociales, tal vez muchos de ellos pastores, misioneros o personas que van a la iglesia, eso es lo que van a recibir. Dios está reteniendo esa copa en su mano, como dice el Salmo, mezclándolo con lo peor de su ira, azufre y fuego, para derramarla sobre aquellos que se contaminaron con este sistema satánico. Yo tengo para ustedes una noticia verdadera y una pregunta muy sincera. ¿Quién de ustedes puede estar seguro que no se ha contaminado con este sistema satánico? Si somos sinceros, todos y cada uno de nosotros somos ese pueblo que Juan vio, que recibirá esa ira. Pero la buena noticia es que Cristo tomó esa copa. La buena noticia, mis amados, es que Cristo dice en Juan, ¿quién es el que va a tomar esa copa? El Dios soberano adelanta el juicio para salvar a su pueblo. Y en lugar de esperar a que todo el mundo llegue allá porque todos están contaminados, entonces Él viene a adelantar, a comenzar el juicio, pero con misericordia. La belleza del Evangelio nos la recuerda el valiente diciendo: yo beberé la copa de tu ira, con fuego y azufre la beberé, con el gozo de ver salvos a los que crean en que yo la tomé por ellos. Hebreos 13, versículo 3, capítulo 12 dice: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Cuál es el consuelo de los creyentes? Ninguno de nosotros, como Cristo, ha recibido la ira sobre sí. Ninguno de nosotros. Nuestra motivación más grande debe ser que creer en Jesús es recibir el consuelo de que alguien ya recibió la ira. Dios va a hacer justicia con cada uno de ustedes, con cada ser viviente. Lo hará de dos maneras. En el día final, el que no haya aceptado a Jesús como aquel que recibió la ira en su cuerpo por Él, la recibirá de parte de Dios mismo eternamente, para lloro y crujir de dientes. Pero aquellos que confiaron en Jesús, dice Hebreos 12:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente también
de lo mismo participó para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo, al ir a la cruz, no solamente recibió los padecimientos de la tortura y de la muerte maldita. Las narrativas judías dicen que se decía a los romanos: ni siquiera mencionen la cruz, es maldito, no hay que hablar de esto. La muerte era lo peor, lo más detestable. Pero ni siquiera lo más detestable de la cruz se comparaba con la copa de la ira de Dios derramándose sobre su Hijo. Isaías 53 nos lo recuerda. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la cruz? Fueron clavos, fue la humillación, fue un rostro desfigurado, fue una cruz maldita por tradición, fue solamente un hombre muerto. Isaías 53, versículo 10 nos recuerda lo que realmente pasó en la cruz. Dice Isaías 53, 10: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Mis amados, lo que pasó en la cruz es que Dios, por misericordia a tu vida, adelantó el juicio para que todos aquellos que crean en Jesús ya no tengas que recibir la ira de Dios en el día del juicio. Así que hablar de la ira de Dios es hablar de la misericordia. Hablar de la cruz y cómo Dios derramó la copa de la ira sobre su Hijo es hablar de la grandeza, la hermosura, la sublime gracia para con nosotros en esta época. Sería lamentable que tú, que estás en esa silla, no caigas de rodillas ante un Dios que, siendo aquel justo que podría derramar su ira sobre nosotros, mereciendo cada uno de nosotros por los pecados ese castigo, no lo hizo. Él tomó un cuerpo humano para poder reemplazarte a ti, humano, que no creías en Él, que no vives para servirle. Él está ofendido por un mundo que no le sirve. Y lo que hizo Él fue derramar su ira sobre su Hijo, para que todos aquellos que crean en que Él pagó y recibió esa ira por ellos sean salvos del día venidero. Así que, mi amado hermano, ¿qué esperas para rendirte delante de un Dios tan lleno de gracia y misericordia? ¿Quién era Pedro para detener al Salvador diciendo: ¿acaso no he de tomar esta copa? Es como si Jesús le estuviera diciendo: ¿no te das cuenta que si no voy a la cruz, todos van a morir en fuego y azufre delante del Dios Todopoderoso por haberlo traicionado? En ese lugar estabas tú, en ese lugar estaba yo. Pero Dios es tan lleno de misericordia y de gracia que ha hecho una nueva justicia en sus planes y decidió adelantar el juicio para que nosotros no tengamos que recibir la ira en el día final. Cuán grande misericordia, mi amado. Cuán sublime Dios. Cuán urgente es confiar en Él. Cuán urgente es depositar toda nuestra confianza en el Dios que aún podía derramar su ira sobre su Hijo y su Hijo levantarse de la muerte. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante tal acto? ¿Cuál debería ser tu reacción ante tal misericordia? Romanos 5:9 dice: entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Cuál es la historia del Evangelio? Cree en Cristo para que no soportes la ira en el día final. Versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Si Dios
se abstuvo de su ira y ha hecho una reconciliación a través de Cristo, ¿cuántas bendiciones vendrán para aquellos que realmente confían en Él, le sirven, le buscan? Isaías 51:17 le recuerda al pueblo: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa del furor, que has bebido el cáliz y el vértigo hasta saciarlo. Dios estaba todo el tiempo rogándole a su pueblo: despierta, no pruebes la ira de Dios, Él está reteniéndola. Pero tú que has creído en Cristo, entrégate como Cristo se entregó tomando esa copa. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es entregarnos a Él. Señor, tú te entregaste, derramaste tu sangre, la ira de Dios fue derramada aplastando a tu Hijo. Lo mínimo que yo puedo hacer es preguntarte: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿De qué manera tengo que comprometerme? Cristo tomó la copa de la ira para darte vida. ¿Para qué? Para que cueste lo que cueste, tú hagas su voluntad. ¿Acaso es poco que el Dios Todopoderoso se haya humillado de tal manera para que te cueste buscarle, para que te cueste congregarte, para que te cueste servirle? Cuando llegue el día final, mi amado hermano, cuando puedas ver la grandeza del Dios que gobierna, cuando puedas ver la hermosura de su trono, pero cuando veas la fosa del infierno y cuando veas al Dios soberano levantando su dedo y llevando al castigo a los que no se arrepintieron, ese día entenderás que no había nada más valioso que entregar tu vida a aquel que la entregó por ti. Hoy necesitas estar totalmente seguro de que el pago y la copa que vivió Jesús también la bebió en tu nombre. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de eso? Bueno, Jesús nos da el modelo. ¿Cómo Jesús muestra que está convencido de que vale la pena tomar esa copa y que aún eso traería victoria, aún después de la muerte? Yendo a morir por otros, obedeciendo al Padre y yendo a morir por otros. Mi amado hermano, ¿qué es lo que nos hace morir más? Amar al Padre, buscar obedecerle, buscarle en su palabra, entender lo que pasó en la cruz y yendo por otros, muriendo nuestras comodidades por otros. El Señor en un huerto conocido sabía que le entregarían, pero fue porque sabía que terminaría en victoria. Confía en el Dios que tomó la copa de la ira para darte vida. Cristo tomó la copa de la ira para hacerte justo delante de Él. Todos aquellos que confíen en el que tomó esa copa de la ira, delante de Dios, ya no tienen ninguna deuda. Delante de Dios se hizo justicia, porque han recibido a aquel que sobre sí soportó el castigo por tus pecados. Y entendiendo esa verdad, después de que tú eres libre, porque Dios te ha justificado a través de la muerte de Cristo y la manera en la que Él derramó la ira sobre Él, se abre el cielo para aquellos que creen en esa verdad. Y es posible experimentar la vida de aquellos que pueden vivir para Él, aquellos que no tienen la ira de Dios sobre ellos, sino que han sido perdonados y reconciliados. Pueden conocer los propósitos de Dios, pueden conocer su hermosura, su amor, sus planes, pueden conocer su soberanía. Si tú has creído en Cristo, todo está por venir, porque Dios ya no te mira como un pecador que necesita ser corregido y condenado. Te mira como a su Hijo, que por obedecer fue a la cruz. Cristo te otorga esa vida que pagó para que tú seas libre para vivir como Él vivió, para que disfrutes de la vida como Cristo. Cristo tomó la copa de la ira para darte vida y para que cueste lo que cueste en este mundo, puedas avanzar creyendo que Él ha pagado
para darte una vida que solamente tienen aquellos que confían en lo que Cristo tomó por nosotros. Mi amado hermano, ¿qué implica para ti que Cristo tomó la copa de la ira para darte vida? Que tú hagas su voluntad, cueste lo que cueste, así como Cristo la hizo. ¿Por qué puedes hacerlo? Puedes hacerlo porque el Cristo que tomó esa copa de la ira habita en todos aquellos que confían en Él. Y ese mismo poder que Cristo tuvo para voluntariamente ir, aún con el dolor y el sufrimiento, será la misma actitud y poder que tengan todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y reconocen que necesitan esa obra para ellos. Entonces Cristo mismo vivirá en ellos, para que en medio del sufrimiento tú sigas obedeciendo, para cuando te sientas solo sepas, al igual que Cristo, que Dios no te ha abandonado, porque Él ya te ha perdonado. Cuando venga la tentación, tú sabrás decir que no, porque gracias al perdón tú tienes confianza de que el Dios soberano que te ha perdonado tiene lo mejor para ti en medio de aún el placer, el futuro económico, tus hijos. Que Cristo haya tomado la copa para Él hace que tú seas el beneficiario de todos los beneficios que Dios le daría a su Hijo. Cristo recibió la copa para que tú pudieras ser adoptado, amado y recibido como hijo. Así que tu seguridad estará en confiar en el poder de Cristo en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de cualquiera que sea tu situación. Aunque la sociedad diga que el estrés y la queja es lo que debe predominar, va a predominar para ti. Cristo murió para que lo peor que venía sobre mí, que era la ira, ya fuera solucionado. Y por esa razón, así como Cristo valiente fue a la cruz, puedo seguir avanzando en medio de mi soledad, puedo seguir avanzando en medio de lo que la gente dice que es derrota, puedo seguir avanzando en medio de mi crisis psicológica, puedo seguir avanzando en medio de mis tentaciones, porque aquel que pagó por mí me liberó para que Dios pudiera depositar el valor de Cristo en mí y yo pueda ser ese pueblo que muestra que soy justificado, que Dios está vivo, que Él está de mi lado, que me ama, que me cuida tanto que no permitió que llegara al juicio para derramar su ira, y en lugar de eso la derramó sobre Cristo. Y si Él te dio a Cristo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Obedécele, síguele, cueste lo que cueste. Él es soberano y ha pagado para darte la mejor vida. Gloria a Dios por su ira, porque al conocer su ira, también conocemos su gracia y su misericordia. Si es tu oportunidad hoy, yo te invito a que inclines tu cabeza y que puedas agradecer a Dios. Si es que has confiado, y arrepentirte si no has confiado en Él. Oremos juntos, mis hermanos.